Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos acá en la clase de legislación, la sexta clase, y vamos a dar hoy contratos de locación. Ya estuvimos hablando un poquito de lo que es en sí los contratos. Ya pudimos ir viendo en las clases anteriores las partes, ¿no? Cuáles son los elementos esenciales de los contratos. Y bueno, esta es otra clasificación u otra forma de contratos existentes y que en líneas generales yo creo que es una de los contratos que más pueden llegar a ver o que más idea pueden llegar a tener también más allá del de compraventa. ¿Ustedes qué creen o qué les suena en un primer acercamiento? Si yo les hablo de contrato de locación, ¿a ustedes qué les hace pensar cuando les digo eso? Contrato de locación. ¿Hay alguien que Y alquile? locación, que es un lugar. Bien, bien. O sea, justo esa sería el significado exacto de la palabra cuando hablas de locación de lugar. En realidad, ¿sabes a lo que se refiere? A los contratos de alquiler, de locación. Por ejemplo, ese es uno de los más importantes de locación, los contratos de alquiler. Todos acá alquilan, o por lo menos alguno alquila, vive en algún lugar que la alquila, ya sea por una inmobiliaria o por un propietario, o conocen a alguien que alquile. No, claro, no alquilé casa, mi vivienda propia no. Hola, buenas tardes, pero sí, cuando fui a otros lugares alquilás, por ahí Claro, por una semana. exacto. Existen tantos alquileres, o sea, serían contratos de locación, como tantas cosas se quieran alquilar, porque en realidad la esencia del contrato de locación, que si quieren ya lo vayan anotando, porque la esencia puntual del contrato de locación es que es un contrato consensual, sí o sí, entre dos partes al menos, ¿sí? Entre el locador, que sería en este caso, por ejemplo, el propietario del lugar, a ese se llama locador, y la otra parte es el locatario. Así se llaman las partes en un contrato de locación. Locador por un lado y locatario por el otro. Locatario es quien va a, por ejemplo, vivir en un local o en una casa o vivir en un alquiler. O es el que explota, no sé, una, no sé, un localcito de ropa, por ejemplo. Bueno, lo alquila a determinada persona, le tiene que pagar. Entonces, bueno, el contrato de locación es un contrato consensual. Las partes se llaman locador y locatario, y lo que en líneas generales l- se- el objeto de estos contratos en líneas generales puede ser una cosa, puede ser un trabajo o un servicio, o puede ser una finalidad a cambio de un precio que se fija entre las partes. Entonces, esa es la esencia del contrato de locación. El contrato de locación entonces es consensuado entre dos partes, locador y locatario, y el objeto puede ser una cosa, un trabajo o servicio, puede, puede ser a través de una finalidad a cambio de un precio, y ese precio, ese monto es fijado entre las partes, se deja establecido. Entonces, nosotros vamos a ir de a poco, ¿no? El contrato de locación, como yo en principio les hablé del más común, que era este, el de alquiler, ustedes vean que ya es un contrato en el que una parte, que es el locador, le ofrece a otra, que es el locatario, un departamento, se lo alquila, el objeto es el alquiler de una cosa,
en este caso es un bien inmueble, el alquiler del departamento es un bien inmueble, con la garantía de que esta persona le abone mensualmente, no sé, 60.000 pesos, vamos a poner. Eso se plasma en un papel, en un contrato. Se individualiza, se individualizan las partes, se especifica qué tipo de contrato de locación va a ser. En este caso va a ser contrato de alquiler de un departamento. Se establece el monto que se va a pagar por ese alquiler. Se establecen los años, que según hoy en día la ley de alquiler dice que son 3 años. Y se establecen determinadas condiciones que pueden existir en ese contrato. Pero ustedes básicamente tienen que saber eso, que el contrato de locación, una de las variantes es este que les conté del alquiler. El contrato de locación, ustedes lo van a poder encontrar en el Código Civil y Comercial, en el artículo 1187. Este artículo está bien, es el 1187 del Código Civil y Comercial. En este artículo van a encontrar la definición del contrato de locación para ya, si quieren ponerla en el glosario. En el 1188 aparece lo que es la forma, que es más o menos lo que les conté con el tema de los elementos y qué es lo que va a contener el contrato de locación. Después, los siguientes, que son el 1189 y el 1190, también habla sobre el contrato de locación. El tema es el siguiente, para pasarlo básicamente eh, a su carrera, ¿no? Yo les voy a dar muy brevemente las modalidades de contrato de locación de, por ejemplo, este que es el de alquiler, es el que en líneas generales a ustedes menos les va de alguna forma, a servir de la profesión. Quizás les pueda llegar a servir si ustedes quieren, no sé, montar algo, algún tipo de, explotar, no sé, algún local sobre algo, pero en líneas generales, este contrato específico de alquiler es el que menos van a ver. A ustedes, el que les va a tener que interesar más, que es una de las tres partes del contrato de locación, es el que sigue, que es el contrato de obras y servicios, que es el que hacemos los profesionales. Ustedes cuando se reciban, muchas veces van a hacer trabajos cortitos con personas que les piden, vieron lo que hablábamos en su momento, con personas que les piden eh, que hagan determinada obra o que hagan determinada actividad, lo que fuere, pero siempre sobre las bases de un contrato que es este, que es el contrato de obras y servicios. Si tienen para anotar, anoten. Dice así, que el contrato de obra o de servicio se da cuando una persona, que va a ser en este caso el contratista, así como teníamos en el contrato de alquiler el locador, acá va a ser el contratista, le pide a otra persona, que va a ser el contratado, le va a pedir que le preste su servicio y que se va a obligar a favor de ella, ¿no? Y va a realizar una obra material o intelectual o le va a proveer un servicio mediante una retribución, mediante un pago a cambio. No sé si se entiende. Básicamente es esa la ecuación del contrato de locación de obra y servicio. Es como que esto que les estoy explicando es una subdivisión del contrato de locación. Yo les dije el contrato de locación cómo es y se subdivide de obra y servicio, que es como una subdivisión, que es el que a ustedes les importa, que por eso yo lo traigo acá, para que ustedes vean cuál les sirve a ustedes en su rama. Porque si les hablamos todo de lo que es derecho y del resto de los contratos, quizás hasta les va a resultar tedioso y no es acorde a su carrera. Entonces les trajimos
específicamente el que va con ustedes. El de locación de obra y servicios. Es decir, volvemos de nuevo, tenemos un contratista que contrata a una persona, el contratado, o también se puede llamar comitente, también se le dice así, cualquiera de las dos es válida, y se contrata para realizar una obra material, intelectual o proveer un servicio mediante una retribución económica. Este contrato es gratuito si las partes así lo pactan también. Es decir, puede pasar lo mismo que la vez pasada, les comenté en la clase anterior, no la anterior, en donde cualquier persona puede establecer nada, no quiero nada a cambio o después vos devolvémelo de otra forma. Eso queda a libre decisión de cada una de las partes. Y también se pueden establecer distintas modalidades de pago, desde no me pagues hasta pagame de tal forma o bajo esta condición. Cada cuestión ustedes la pueden manejar como ustedes deseen. Las características de este contrato de locación de obra y servicio es, primero, individual, porque requiere del consentimiento unánime de las partes del contrato. Esa es la primera característica. La segunda es que es principal porque es autónomo y no necesita de otro contrato. Este contrato de locación, digamos, se vale por sí mismo. Ustedes, donde lo redactan y lo dejan bien especificado y establecido, no se necesita de otro contrato, simplemente con ese basta y sobra. ¿Qué es lo que usan mucho las empresas grandes? No te quieren blanquear, no te toman como empleada, pero sí firman un contrato de locación y servicio para determinada actividad y ustedes se la hacen y se termina y finaliza ahí. Y listo. Es conmutativo, otro de los caracteres, es conmutativo porque dice que hay prestaciones recíprocas. Uno, una parte realiza el trabajo y la otra paga por eso. Después es oneroso porque generalmente implica una contraprestación y es consensual, es el último carácter, porque basta con el acuerdo de las voluntades. Generalmente en la práctica se usa que sea por escrito, que se haga mediante un contrato, este contrato que les menciono, es la manera de volcar nuestra voluntad. Porque los contratos de palabra, ustedes saben que ya a la altura de la vida en la que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, ya no sirven. Lamentablemente no sirven. Y se lo digo también desde la experiencia que yo tengo profesional, de que muchas veces vienen clientes y de manera verbal pactás algo. Esto lo hacía mucho en un principio, cuando recién comenzaba. Pactábamos algo verbal y en ese momento el cliente está desesperado, te promete y cuando pasa el tiempo se lo resolves. Es decir, yo hice mi trabajo, le brindé el servicio y no te pagan. O por determinada razón consideran que no te debían pagar y se vienen los conflictos ahí porque, bueno, porque no hicimos ningún contrato. Nosotras lo formalizamos a través de un convenio de honorario, se llama, pero en líneas generales es un contrato. Por eso hoy, a la actualidad, para que sea consensual, es decir, este último carácter que les dije, basta con el acuerdo de voluntades, pero plasmado en un papel, nunca se lo olviden y siempre tengan a su abogado de cabecera, siempre, o alguna persona que maneje tema contratos para que los pueda siempre orientar. Eh, Ni más ni menos. ¿Ustedes tienen alguna duda, algo para consultarme? Si no avanzamos, seguimos igual siempre en el contrato de locación y de locación de obra y servicio. Bien, ¿qué pasa? En el contrato este de locación, siempre también
se deja establecido cuáles van a ser los medios utilizados para llevar a cabo la obra, eh, y se elige libremente. Si ustedes siempre establecen específicamente qué es lo que van a hacer y lo van a hacer siempre eh, detalladamente, ¿sí? Cuáles son los pagos, si ustedes se encargan, no sé, de la compra, de todo y después se lo retribuyen a él para que se los pague, pero le adicionan intereses de cuánto, todo ustedes lo tienen que dejar bien establecido. La garantía, la garantía que ustedes van a tener de este contrato es la firma. Ustedes cuando firman el contrato y alguna de las partes incumple, tienen la vía legal, que es la que tenemos, creo que casi todos los contratos que se incumplen siempre van por la misma vía, que es la de la ejecución de ese contrato. Si a ustedes, además de que el incumplimiento les generó un perjuicio, también pueden iniciar el daños y perjuicios. Es decir, tienen siempre la vía legal abierta para poder reclamar un incumplimiento de este tipo. ¿Las obligaciones cuáles son? Bueno, las obligaciones que tienen las partes es la del contratado, es la de ejecutar el contrato conforme a las previsiones que se establecieron en ese contrato, que se haga a tiempo, también tiene la obligación de ir informándole a la persona sobre aspectos esenciales que vayan surgiendo o algún tipo de complicación. Eh, También tiene la obligación de que si no puede, depende cada uno de ustedes cómo trabaje, ¿no? Que si no tiene los materiales, que si ustedes le proveen, ¿sí? De materiales, después se le informan también para que se los abone, ya sean materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, a excepción de aquellos que no se hayan pactado. Si ustedes de golpe se les rompe algo a ustedes y bueno, que es por fuera del contrato, será solventado de su bolsillo. Otra cuestión también es usar de manera diligente los materiales, ¿sí? que se proveen para la obra y bueno, que sea ejecutada la obra o el servicio en el tiempo y forma pactados, ¿sí? Y la obligación que tiene el contratista, que sería la persona que los contrata a ustedes, es de pagar la retribución, de proporcionarle también condiciones dignas de trabajo y la colaboración necesaria, ¿no? Conforme las características que tenga esta obra o servicio. Y después, por último, que cuando ustedes la finalizan, tienen la obligación de recibirla la obra, que eso parece una obviedad, pero bueno, tiene la obligación de recibirla, no negarse. Y en caso de que alguna de las partes desista de esta obra, imagínense que ustedes firman un contrato para comenzarlo el mes que viene y días antes de que llegue esa fecha, lo llama a la persona y dice, mira, al final la verdad que desisto del contrato que firmamos, es un desistimiento unilateral, los debe indemnizar, ¿sí? Debe indemnizar a ustedes los gastos o los trabajos que hayan realizado previos para poder, que fueran de utilidad, ¿no? Para llevar adelante la obra que iban a hacer. Y en caso de que se niegue, ustedes lo pueden judicializar y pedirlo de manera judicial. Eso es importante, porque de alguna forma u otra, ustedes con la firma del contrato se aseguran que judicialmente algo van a cobrar, algo van a poder reclamar de eso. No, porque hay gente que intencionalmente hace estas cuestiones. Y ustedes firman un contrato y la verdad es que
juegan con su tiempo, ustedes dedican de alguna manera, no solo tiempo, ¿no? Hay mucha energía dedicada en pensar, en ver qué hacer, los elementos. Así que de alguna forma esto tiene que ser retribuido. Acá me parece que en 5 minutos termina la primera parte, pero bueno, yo quería usar estos últimos minutitos para consultas, porque ya en la segunda parte yo voy a dar directamente contrato de servicio de interiorismo y decoración. Vamos más específico todavía. No sé si tienen alguna consulta o les ha pasado a ustedes que tuvieron que firmar un contrato de obra, de locación, contrato de locación, perdón, de obra o servicio y lo firmaron y bueno, lo cumplieron y listo. ¿Les pasó? Generalmente lo hacen igual, yo les digo, grandes empresas o bueno, empresas que sí cuentan con algún sector legal en la empresa, porque si le tienen que hacer, no sé, al ferretero de la esquina, les dice que no sé, que le diseñen capaz que no firma nada. Le dice, bueno, nena, decime cómo vos me podés hacer acá, yo la verdad que le quiero cambiar la fachada al local, le quiero hacer algo, pegar algo en los vidrios, no sé, como modernizarlo y bueno, es de onda. Y a veces uno no se va a poner a hacer un contrato porque capaz que lo hacen en breves y es de confianza. Pero esto se da generalmente cuando son obras un poquito más largas en el tiempo, más costosas, que llevan más tiempo y bueno, y que son mega empresas o no mega empresas también, alguna sociedad, eh, no sé, pienso algún supermercado mucho más grande, algún tipo o persona que específicamente necesite algún tipo no sé, pienso una decoración interior en la casa también. Ustedes también díganme porque sé que el abanico es grande de lo que ustedes pueden hacer y capaz que yo caigo siempre en los mismos ejemplos, pero a veces es necesario cuando ustedes creen cuando no hay confianza, porque si hay confianza, conocen a la persona, quizás es innecesario hacerlo del contrato. Pero bueno, en líneas generales está bueno para establecer todos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Si quieren, cortamos y en 2 minutitos nos conectamos en el otro, que arranca el 45. Bueno, Sí, y en el otro vayan poniéndome los presentes, nombre y apellido, acá en el chat general. bueno. ¿Listo? Listo, nos vemos en un ratito.